lo pronto nos vamos con los trinos del momento, Andrea. Trinos de un hombre que integra el pacto histórico, que fue precandidato a la presidencia, que tuvo aspiraciones. En su momento llegó a pelear para tratar de estar en lista al Congreso, ¿se acuerdan, Andrea? Sí, claro. Finalmente no quedó, pero ahí sigue haciendo mucho ruido. De hecho, fue uno de los grandes promotores de el acuerdo que se alcanzó con las distintas iglesias, los credos religiosos en el país, en un convenio gigante que se firmó para poner al día algunos de las reglamentaciones que ya existían para la Iglesia Católica y se ampliaron hacia otros cultos. Me refiero, Andrea, al pastor Alfredo Saade, que ahora a través de Twitter pues sale con una propuesta que a uno como demócrata le... No, porque él ya había hecho esta propuesta Sí, es que anteriormente. Aunque él también estaba hablando de constituyente, sí, ya. Y cuando el presidente tuvo también esos problemas en el Congreso que no le querían aprobar las reformas e incluso el pastor dijo vámonos todos a las calles para que si no es vía Congreso, pues sí, con la presión de la gente podamos hacerla. Entonces no es la primera vez que el pastor se le ocurre esta idea. Sí, y pues además hay que recordar que de alguna manera está muy cercano al gobierno porque él tiene un contrato en la Unidad de Gestión de Riesgo para promover todas estas ollas comunitarias del actual gobierno. Pues miremos entonces los trinos y ya vamos a conversar con él. Dice el siguiente trino del exprecandidato presidencial del Pacto Histórico: vamos a la calle, vamos a pedir el cierre del Congreso ya, pero no es solamente este trino, él ha estado poniendo varios trinos en donde dice que pues van a sacar a las ratas de la madriguera en un video que pone. Y también dice lo siguiente: la Plaza de Bolívar será testimonio próximamente de la mayor manifestación nacional para revocar el Congreso de la República. Enemigos del pueblo, lo pone en mayúscula. Levántate, Colombia. Pastor Alfredo Levántate, Saade, Colombia. gracias por atendernos aquí en Sigue la W en Digital. ¿No es antidemocrático pedir que se cierre el Congreso de la República y catalogarlos de enemigos? Nada más democrático que pedir el cierre del Congreso. Para eso estamos en una democracia. Paso a saludarlos y ahí entramos en la entrevista. Creo que la democracia nos llama al cierre de un Congreso que está de espalda al pueblo, un Congreso que no le interesan las reformas políticas del gobierno del cambio y un Congreso que se olvidó de que el poder popular es el que los tiene hoy como congresistas de la República. Mire, se ganan casi 38 millones de pesos y no son capaces de debatir las reformas, sino que no asisten. El pueblo está cansado, el pueblo se mamó de los congresistas que manipulan y que lo único que saben es cada 4 años ir al pueblo a buscar los votos. Pastor Saade, usted nos dice que nada más democrático que cerrar el Congreso, pero lo democrático no es votar correctamente. Es que a mí me sorprende este tipo de propuestas o de posiciones cuando los mismos colombianos que votaron en el mes de mayo y luego en el mes de junio por ya fuera Gustavo Petro o Federico Gutiérrez o Rodolfo Hernández o Ingrid Betancourt, el que fuera, pues fueron los que estaban convocados a las urnas en el mes de marzo del año pasado para votar por el Congreso. Y también los colombianos tienen que asumir una responsabilidad ante el voto. Y si votaron mal, pues de malas. Y si votamos, me incluyo, mal, pues de malas, votamos mal. Pero entonces salir ahora con la excusa de que el Congreso no hace lo que el presidente quiere, entonces hay que cerrar el Congreso, ¿no le parece que es antidemocrático? O entonces nos pasamos las elecciones del año pasado por la faja, porque entonces habrá quienes digan que entonces como el presidente no hace lo que quieren, entonces tumbemos al presidente. No es lo que el presidente quiere, sino lo que el pueblo quiere. Quiero decirle que el presidente de la República se debe a un poder popular que fue el que lo escogió como presidente de la República. Entonces aquí el pueblo... Pastor, ¿y quién escogió al Congreso, Pastor? Pastor, ¿quién eligió al Congreso? El mismo pueblo que quiere hoy salir de un Congreso que no ha dado el resultado. No, mire, para eso es la democracia. La democracia es clara. La democracia nos permite... En el 2020, el Centro Democrático pidió la disolución del Congreso, no se le olvide, y pidió también una constituyente. Es lo que yo estoy pidiendo hoy en cabeza de un pueblo que cree que es necesario no solamente revocar el Congreso de la República, sino hacer una constituyente para que aquellas propuestas y promesas de gobierno donde las grandes transformaciones sociales, políticas y económicas de este país se hagan como se deben hacer. Creemos que es necesario salir
del Congreso de la República y llamar a unas nuevas elecciones, llamar a una constituyente para que sea el pueblo hoy día el que verdaderamente pueda tomar decisiones. Les recuerdo una cosa, cuando el Congreso de la República se eligió, no se había elegido al presidente de la República y una de mis propuestas es que vuelva a elegirse el mismo día el Congreso de la República y el presidente de la República. Yo vuelvo, insisto, Pastor Saade, y de pronto es porque no entiendo el sentido de esta propuesta. O sea, usted busca que se desconozca una elección. La elección de marzo es una elección espuria, entonces. Porque es que no entiendo bajo qué lógica usted dice que entonces no vale el Congreso que se eligió. O sea, ¿únicamente vale el Congreso que le sirva al presidente Petro? Únicamente vale un Congreso que le sirva al poder popular, eso sí es real. El poder popular hoy es el que tiene el poder en Colombia. Nosotros como poder popular ganamos las elecciones y como poder popular estamos pidiendo que las transformaciones sociales, políticas y económicas de la nación que le sirven al pueblo se den. Miren que un gran grupo de empresarios impidió que se votara la reforma laboral. Una reforma laboral que le servía al pueblo única y exclusivamente. Pero hoy, congresistas que se ganan 38 millones de pesos no tuvieron la dignidad siquiera de ir al Congreso de la República a debatirla, al menos, que es lo que la ley les exige. Debátanla, la hubieran vencido con votación, pero no faltando al quórum y dándole la espalda al pueblo. Eso es ser mezquino con el pueblo. Y para eso la ley. Pero yo le hago también una pregunta. ¿Por qué no le hace ese control político también a quien usted quiera? Por supuesto, a los diferentes partidos, la oposición obviamente pues tiene este pulso político y de eso se trata la política y la representación en el Congreso. Pero ¿por qué no le hace ese reclamo a su bancada, finalmente que usted la apoyó, el pacto histórico, que tiene una representación en Senado y en Cámara de Representantes, que acompañaron el proyecto político del presidente Gustavo Petro? Pida responsabilidad política de los ministros con respecto a las reformas, pero es que hablar de cerrar el Congreso... La ministra del Trabajo, ¿no? Claro. Que en medio de la reforma laboral estaba en España. Exactamente, Imagínese. pero entonces ¿usted qué le dice justamente a la bancada del pacto histórico que estuvo en el Congreso? ¿Por qué no les hace el reclamo a ellos? Acuérdese que cerrar el Congreso es cerrar el Congreso para todo el mundo, no es cerrar el Congreso solamente para el pacto histórico, abrirlo para el pacto no tendría representación ni siquiera el pacto histórico. ¿Qué les dice a ellos? Entonces todos saldrían del Congreso. Es que es hora de que el poder popular tome una nueva decisión y votemos para que podamos lograr que tengamos las mayorías en el Congreso o no las tengamos, pero de una vez por todas se sepa qué es lo que va a pasar. Hoy tenemos un Congreso en general, porque ellos son mayoría, de espalda al poder popular. Hoy tenemos un Congreso que no está de acuerdo, sino trasquilando las propuestas del presidente Gustavo Petro. Hoy tenemos un país que necesita una reconciliación nacional y esa reconciliación se da a través de una constituyente para que hagamos la reforma a la justicia, para que hagamos las reformas laborales y económicas del gobierno, pero también para que hagamos las grandes transformaciones políticas que el país quiere. Eso es lo que estoy proponiendo. Pastor, pero ¿hasta dónde el Congreso no es también un representante de un poder popular? Es que quisiera que usted me explicara qué es el poder popular, porque si miramos el poder popular, incluso en las encuestas que pide la Casa de Nariño, el presidente en este momento no tiene una máxima aceptación. Ni siquiera en las encuestas de Casa de Nariño. A pesar de esa mal ambiente que algunos medios de comunicación y que algunas personas le han hecho al presidente Petro, el presidente Petro está bien rankeado en las encuestas. Porque con todo ese mal ambiente que se le ha hecho durante las últimas 2 semanas, con el atrevimiento de hacer ver que el presidente participó en un homicidio que luego resultó siendo un suicidio, aún las encuestas son favorables. Es decir, yo quiero llamar al pueblo nuevamente a elecciones para que podamos de una vez por todas iniciar la nueva hoja de ruta de Colombia, que es lo que queremos con el cambio. ¿Qué diferencia que hay entre esto que usted se está proponiendo y una situación política como la de Venezuela, en donde lo único que puede ser
es lo que quiere el presidente de ese país, a saber, Nicolás Maduro? Dejemos el miedo de Venezuela. Mire, no es cierto lo que dicen con respecto a Venezuela. Dejemos de estar metiendo. Mire, las mafias politiqueras corruptas de esta nación se dedicaron a mentir durante los últimos 30 años. Sacan a un pueblo a protestar con mentiras, con falacias, con cosas que no son ciertas. Estoy preguntando un tema, yo le estoy preguntando de un tema meramente democrático y meramente de constitución, de la constitucionalidad del país. ¿Usted me puede decir cuál es la diferencia entre decir cerremos el Congreso o lo que han hecho en Venezuela de incluso quitarle hasta el poder a las Cortes? Mire, si usted revisa, el presidente y el pueblo nunca ha pedido quitar ese poder. Tanto anhelan la democracia en Colombia que muchísimos están pidiendo un Bukele para Colombia, que no hay nada más nefasto hoy día que el presidente Bukele, que le ha quitado toda la autonomía política, jurídica y social a su país. Nosotros estamos como pueblo pidiendo que se revoque un Congreso de la República, que se cierre un Congreso de la República y vayamos nuevamente a elecciones para tomar decisiones claras con respecto al Congreso de la República. ¿Con qué base constitucional, pastor? ¿Cuál es su base constitucional para decir que se revoque el Congreso? El pueblo. Esa es la base constitucional. No, pastor. Constitucional es la Constitución es un texto que quedó definido en 1991. ¿Cuál es la base de la Constitución del 91 para decir que se revoque el Congreso? La Constitución nos permite referendo y por eso estoy llamando a referendo. La Constitución nos permite a nosotros referendo y nosotros podemos hacerlo como pueblo y lo podemos solicitar. Ahí lo están haciendo. Otros partidos están pidiendo referendos con temas de la salud. Yo hoy pido y salgo a caminar las calles y le estoy pidiendo al pueblo que de una vez se haga un referendo y se pida de una vez por todas el cierre del Congreso de la República y se llame a elecciones nuevamente y se llame a una constituyente. Eso es lo que estoy pidiendo. Si soy vencido, vence el pueblo. Si ganamos, gana el pueblo. Usted que tanto menciona el pueblo, ¿reconoce las manifestaciones, las movilizaciones que se llevaron a cabo esta semana aquí en el país y que demuestran también un sentir contra lo que está haciendo el gobierno del presidente Petro? Muchas personas en las calles diciendo que no les gusta ninguna de las reformas sociales que el gobierno está proponiéndole al Congreso. Entonces, ¿ese no es también un sentir muy legítimo del pueblo? Sacaron a un pueblo con miedo, tienen a un pueblo asustado y le siguen metiendo las mentiras al pueblo y llevándolo asustado. Mire, sacan a un pueblo con pancartas diciendo que el presidente de la República dio la orden de asesinar a un coronel. Pues claro que cualquiera sale asustado. Un fiscal general que es la cabeza de la oposición en Colombia, donde se tomó todo el tiempo necesario para decir que era un suicidio, pero pudiendo haberlo dicho antes de la caminata, le aseguro que hubiera sido diferente. Con mentiras, un representante que sale a gritar en contra del presidente de la República y a decir que lo van a sacar como sea. Una senadora como María Fernanda Cabal, que vive todo el día mintiéndole al país sobre el gobierno de Gustavo Petro. Hoy tenemos una economía que avanza, hoy tenemos una economía que nos permite saber que el dólar sigue bajando y que le sigue sirviendo al país. Hoy tenemos unas reformas laborales que le permitirían al trabajador dignidad. Hoy tenemos una reforma de salud que le permitiría dignidad a las personas que usan el servicio de salud. Pero claro, es que a ellos no les sirve todo lo que el poder popular quiere porque ellos son financiados por los grandes empresarios. Mire, yo tengo una revista que me acaba de llegar, que es la revista Gerente. Aquí se las pongo, mire, me acaba de llegar. ¿Y qué dice la revista? Vamos bien, un país nuevo se construye. Mire, lo dice la revista Gerente de los empresarios. Es decir, el país sigue caminando bien, pero hoy sí creo que tenemos un Congreso de la República en contra del pueblo, de espalda al pueblo, y que creo que hay que cerrar.
Pastor, pero hablando puntualmente de las reformas y de la laboral, que fue la que recientemente se hundió, no solamente quienes usted dice que manipulan a la gente para que salga a manifestarse con miedo, dicen pues que esta reforma tenía unas consecuencias nefastas y destruía empleos. Incluso hasta el Banco de la República publicó un informe muy serio en donde se habla de más de 400.000 empleos que se iban a perder con esa reforma. Por eso es que el Congreso también le dijo, no, el Congreso tiene que representar a esas personas que no estaban de acuerdo con ese proyecto. Si usted revisa, todos montaron su guión para ir destruyendo la reforma laboral. Pero si revisa los organismos internacionales, todos estaban de acuerdo con la reforma laboral. Lo que sucede es que mientras sigamos siendo manipulados por esos grandes empresarios, dueños en su gran mayoría de algunos medios de comunicación, lógicamente no les va a servir nada lo que este gobierno quiera hacer. Es que en eso es que estamos. Mientras ellos sigan financiando a los senadores y representantes a la Cámara, lógicamente el poder popular y el pueblo no va a tener la grata oportunidad de tener una hoja de ruta por la que votaron, que fue la hoja de ruta del cambio del presidente Gustavo Petro. Es un proceso normal dentro de esta democracia y es una lucha que hay que seguir dando, porque a pesar de que tenemos presidente de la República, no hemos logrado seguir gobernar directamente las regiones, y espero que en octubre el pueblo despierte y no de un solo voto por alcaldes y gobernadores patrocinados por esas mafias politiqueras corruptas que son las que siguen gobernando la región. Yo vuelvo a hacerle la pregunta en términos meramente legales y constitucionales, porque usted nos dice a través de un referendo. ¿Usted me puede indicar en qué parte de la Constitución se señala que el Congreso de la República se puede revocar a través de referendo? Es que yo no lo encuentro. Indíquemelo usted, por favor. Si usted revisa, si no estoy mal, no tengo la Constitución en la mano, pero si no estoy mal, el artículo 14-15 de la Constitución, si no me falla la memoria, me permite hacer ese llamado para poder avanzar. Lamento informarle que la Constitución habla de la revocatoria del mandato para alcaldes y gobernadores, más no habla del Congreso de la República. Así que vuelvo y le hago la pregunta, ¿sobre qué fundamento legal y constitucional? Yo no estoy hablando de revocatoria. Usted habló de un referendo. Usted habló de un referendo para revocar el Congreso. Ah, pero bueno. El Congreso de la República no tiene revocatoria. El Congreso de la República se cierra a través de un referendo y se llama una constituyente. O sea, usted no propone cerrar el Congreso, usted propone una constituyente, dígalo de frente. No, es que yo lo he dicho de frente todo el tiempo. Claro, entonces deje de decir cerrar el Congreso. No, porque es que cerrar el Congreso, cuando la gente está odiando a los congresistas, pues suena muy fácil. Pero otra cosa es decir, yo quiero una constituyente. Y una constituyente usted sabe cómo sale, ¿no? Es más, ahorita que le hablaba yo de Chávez, ustedes saben que terminó la constitución que organizó Hugo Chávez, ¿no? Es hoy día el manual de bolsillo del dictador Maduro. Pero nosotros tuvimos constituyente en 1991, ¿y por qué no estaba el miedo de Venezuela? En la constitución del 91 no fuimos a una constituyente. ¿Cuál es el miedo? Que vayamos a una nueva constituyente 30 años después de una constituyente que está manoseada en su totalidad y que más de 200 artículos han sido cambiados o tocados o manoseados. Hoy no tenemos la constitución del 91 como lo hicimos al principio. Si usted lee la Constitución hoy, tenemos una Constitución totalmente trasquilada, hecha por además los trasquilamientos, ¿no? Hechos los trasquilamientos por un Congreso de la República que en más del 35% estaba arrodillado al paramilitarismo en Colombia. Es decir, la Constitución que tenemos. Permítame, porque a esto hay que aterrizarlo, porque si no se queda simplemente en una idea, pero personas que empiezan a decir, bueno, empieza a hacer mella esa propuesta, pero tenemos que aterrizarlo con un colega suyo, incluso un colega que pese a ser del partido Alianza Verde, colega suyo no, sino que es simpatizante del Pacto Histórico y que apoyó la presidencia de Gustavo Petro. Quiero saludar a Ariel Ávila, él es senador de la Alianza Verde. ¿Y usted qué le responde a Alfredo Sade, que dice que se debe cerrar el Congreso? Ariel, bienvenido.
Hola Andrea y a Juan Pablo y toda la mesa y Paola, muy amable, muy buenas tardes y al señor Sade. Mire, como unas 3 reflexiones muy rápidas. La opción de cerrar en Congreso por vías institucionales es totalmente inviable, constitucionales. Y de ahí de pasar de un posible referendo de una constituyente y que se declare soberana para tumbar el Congreso, creo que eso nadie lo va a apoyar. Nosotros, pues en el caso de la mayoría de la Alianza Verde, nosotros no apoyamos aventuras de nuevas constituyentes y demás. Entonces yo creo que por ahí no es. Ahora, con esto yo hago 2 llamados. El segundo comentario, yo creo que el presidente debe entender que no tiene las mayorías para pasar la reforma como él quiere y que hay que transarlas con los partidos tradicionales, hay que irlas a concertar y que él debe abrir ese camino, si no después del 20 de julio se va a hundir todo, van a pasar 2 o 3 cosas y todo se va a hundir si no se hace ese esfuerzo. Y a su vez, que es el tercer comentario, yo le digo a los partidos tradicionales que tienen que ayudar a que esto cambie, o sea, tienen que ayudar a esa concertación, porque pues si no, frustrar posibilidades de cambio también puede salir muy mal. Pero yo prefiero una vía de la concertación de las reformas, pero aventuras de constituyentes y eso, yo creo que Colombia no está preparada y no es un buen camino a este país en este momento. Senador, dice el pastor Alfredo Saade que como en el 91 el país sí se pudo aventurar en una constituyente y por qué hoy no. ¿Cuál es la diferencia entre la Colombia de 1991 y la Colombia del año 2023? Lo que pasa es que la Constitución del 91 confluyeron 3 procesos que aquí no los tenemos. Un proceso de cambio de modelo económico con la famosa apertura económica, un cierre de un ciclo de muchas violencias con varias guerrillas y grupos paramilitares y además una necesidad de democratizar el país con la elección popular de alcaldes y gobernadores. Esos 3 procesos confluyen y llevan a una transformación de la Constitución del 86 que llevaba más de un siglo. Y hoy, aunque pueden haber unas aspiraciones de cambio, hay una serie de problemas, no hay necesidad de una nueva Constitución. Con la actual Constitución podemos hacer las transformaciones que han propuesto uno y los que se quieran oponer también en el marco constitucional. Es decir, nada de lo que está hoy en la Constitución del 91 bloquea algún cambio o promueve algún bloqueo ni nada por el estilo. Entonces la Constitución da las herramientas para que eso se dé. No tenemos esa confluencia de procesos como el del año 91. Senador, usted dice que prefiere tratar de intentar una concertación para sacar adelante las reformas laborales, las reformas sociales del gobierno, pero ¿cómo lograrlo si hasta ustedes, que eran parte del gobierno, pues muchos del Partido Alianza Verde, ya están quitando ese apoyo y los otros partidos que también hacían parte de la coalición parece que lo único que quisieran es mermelada? Paola, esa es una de las principales dificultades. Por eso mis 2 comentarios es el llamado al presidente a que concerte y el llamado a los partidos políticos que ayuden, porque digamos, la verdad es que hoy como está el ambiente se va a hundir todo y esa frustración social no ayuda. La única es un acuerdo nacional que permita revisar las líneas de la reforma a la salud, la reforma pensional, el código minero, que seguramente son las 3 reformas que más van a dar debate, y si se volviera a presentar la reforma laboral. Pero la única es la concertación, porque el problema, Paola, es que vamos a pasar de un escenario de reformismo institucional que va a fracasar como está fracasando, a un escenario de democracia en calle después del 29 de octubre, y ese escenario pues es muy complicado, porque por ahí ya propuestas como estas de nuevas constituciones y demás comienzan a tomar forma. Entonces yo sí prefiero una vía concertada de reformismo, tal vez no como el que quisiera el gobierno, estamos de acuerdo, pero pues ese es el Congreso que se eligió y con ese es que hay que hacer las transformaciones. Sí, senador Ariel Ávila, gracias, pero quiero volver con el pastor Saade para preguntarle de frente, con el mayor respeto, pero yo hice el sondeo con varios congresistas y me dicen, ¿sabe qué? Yo no quiero pronunciarme frente a esta propuesta que es ridícula, y para hacer una propuesta tiene que uno evaluar las posibilidades, consultar la Constitución. ¿Qué opina usted frente a esos señalamientos que es ridícula su propuesta, que primero se debe informar para hacer una propuesta seria? Mire, el primer paso, Ariel Ávila no hace parte del gobierno, porque una persona que habla de transar con partidos políticos es una persona que está en contra de los procesos de un gobierno del cambio y del poder popular. Una persona que habla de que hay que negociar con los tradicionales y con las mafias politiqueras corruptas que están instaladas en el Congreso de la República,
no puede ser reconocido como parte de un poder popular que lo que está pidiendo es transformaciones y cambios. Una persona como Ariel Ávila que dice que las cosas no se pueden hacer como el gobierno quiere, no señor, eso no es como el gobierno quiere ni como Gustavo Petro quiere, esto es como lo quiere el poder popular, que fue el que puso a Gustavo Petro y votó por las transformaciones laborales, de salud y todas las demás que el presidente está llevando al Congreso de la República. Por lo tanto, al senador Ariel Ávila, a quien le reconozco, admiro y aprecio, quiero decirle que no es la persona indicada para que pueda tocar estos temas cuando el poder popular está pidiendo una transformación real de un cierre de un Congreso que está de espalda al pueblo de Colombia. En cuanto a la pregunta que usted me hace, quiero decirle, claro que hay muchísimos que no quieren perder la teta del Estado, por eso es que no se pronuncian, porque están pegados a una teta del Estado que les paga 38 millones de pesos y ni siquiera van a debatir las reformas que el pueblo necesita. Por eso es necesario y por eso están las bases jurídicas, constitucionales, legales y de derechos humanos que nos permite como poder popular pedir un cierre del Congreso. Nos debe todo ese material que podamos consultar, Pastor, porque hasta el momento no nos daba argumentos, pero gracias por acompañarnos aquí en Sigue la W en Digital y también al senador Ariel Ávila del Partido Alianza Verde. Muchas gracias, Andrea. Gracias, Pastor Saade. Gracias, senador.